El abogado Víctor Buendía ganaba los casos más difíciles ante la corte. Pero cuando le tendieron una trampa, descubrió que quien necesitaba un defensor era él. Fue detrás de las rejas en donde descubrió la verdadera libertad. ¿Qué sucedió? Entérate hoy en Vive Más. Y bien, ahora quiero darle la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, el abogado Víctor Buendía. Un aplauso para él, chicos. Muchas gracias. Licenciado, es de verdad un privilegio tenerlo aquí con nosotros. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Pues yo le doy gracias a Dios porque me permiten estar ante ustedes. Sinceramente yo no lo creía. La invitación cuando me lo hicieron yo no lo veía digno, ¿no? Porque al final de cuentas usted se refiere a mí como abogado y le doy gracias a Dios porque lo soy, pero preferiría que me dijera el pastor, ¿no? Prefiero esa parte de mi vida. Claro que sí, pastor. Es una bendición porque definitivamente Dios ha usado su vida para compartir acerca de mucha esperanza y amor. ¿Cómo nació su amor por el derecho? Mi padre, él tenía la administración de los negocios de mi abuelo, en paz descanse, que era, en aquella época eran tener vecindades. Y ahí, mi papá tenía muchísimos problemas con la gente que no pagaba y había que sacar a alguien, etcétera. Había problemas muy, muy serios. Y yo creía que si siendo abogado iba a poder ayudar a mi papá. Y eso me permitió, porque siempre si hace las cosas bien, alguien te está viendo. Y me permitió viajar a Estados Unidos y a Centroamérica, hacer varias cosas como abogado. Tuve la bendición también de estar en el ejército como Ministerio Público Militar. Y en la época que estuve en los 90s, pues me tocó ver cosas muy difíciles. En aquella época estaba un dictador en Centroamérica donde tuvimos que actuar como Ministerio Público. Y cuando eres Ministerio Público Militar, era soldado, ¿no? Si había operativos, había que entrarle. Después de esta etapa militar, a mí me jalaron algunos personajes que me llevaron a trabajar en notarías, por ejemplo. Y ya estuve ahí trabajando con gente de mucho nivel, gracias a Dios. Al principio de la profesión yo creo que todos perdemos, ¿no? Porque hay que foguearse, ¿no? Yo vengo de una familia sencilla que, bendito Dios, mi padre era un hombre muy inteligente, mi mamá muy entrona, yo creo que heredé lo de los dos, y me permitió ir escalando en base al trabajo. Desgraciadamente, para lo que el mundo es éxito, pues empieza uno a deteriorarse en el concepto personal, ¿no? Porque para el mundo era un hombre de éxito, pero por ejemplo yo me la pasaba todo el tiempo en comida, reuniones, tomaba. Yo sé que no era alcohólico, pero era todos los días. Todos los días, centros nocturnos, era a diario, ¿no? Y entonces, pues, llegó el momento de que yo dije, ya me cansé de esto, ¿no? Como abogado defiendes a tus clientes, pero ¿te ha tocado ser tú el que necesita un defensor? Pues obviamente, decía hace un momento que llegó el momento de que había una persona, en una época de mi vida yo tenía microbuses y coches, y lo normal para mí era pues tener coches bonitos del año guardados ahí, porque ahora ya podía tenerlos. Y el negocio en ese momento, aparte de abogacía, tenía yo microbuses, y había que cambiarle llantas, me acuerdo. Y había una persona que en ese entonces estaba empezando a pastorear, y él me hablaba del evangelio, que aceptara a Jesús y todo eso. Y dije, bueno, si le digo que sí, me va a dar las llantas baratas, ¿no? Y así fue, le dije que sí, que aceptaba a Jesús, hice la oración, aparentemente dije que sí. Me dio las llantas baratas de los camiones, y entonces, cuando volví a pasar hasta, porque era mi camino como rumbo a la casa, y me decía, ¿cómo estás? Buen día. Le decía yo, bien contento, pecando, ¿no? Le decía yo, pero con gusto, ¿no? Y yo me olvidé aparentemente de Dios, pero Dios nunca se olvidó de mí. Y resultó que pasó una cosa tremenda en mí. Tuve que atender un asunto en Estados Unidos y me detienen allá, y donde tuve que recurrir al abogado que nunca pierde los casos, ¿no? Y de ser un abogado defensor, pasó un asunto en Estados Unidos. Así es. En el cual usted se vio involucrado. Sí, como atendiendo a un cliente. Ese día que yo era apoderado de él, y mi cliente tenía que atender algo en San Diego, y murió su nuera, recuerdo, murió su nuera. Entonces me avisó, buen día, acá morir mi nuera.
no puedo atender el asunto, por favor, ve tú. Y hasta apoderado dije que sí, con gusto, yo fui. Y me acaban deteniendo allá por algo que no había hecho y que... Lo detuvieron en Estados Unidos. Y bueno, finalmente, una trampa puso tras las rejas al abogado Víctor Buendía. Allí encontró algo más grande que sus deseos de justicia. ¿Qué fue? Al volver de la pausa nos lo cuenta, pero antes te invito a escanear el código QR que aparece en la pantalla y envíanos un mensaje, porque queremos orar por ti. No te muevas, enseguida regresamos. ¿Y cuál era el delito del cual le acusaban? El lavado de dinero, $50 millones. No había para cuando me decían que darme 3 vidas, o sea, 75 años. 75 años en la cárcel. ¿Qué comenzó a hacer Dios en su corazón? A través de la Biblia en medio de la cárcel. Ay, cada vez que nos vemos en televisión el tiempo se pasa volando, ¿te has dado cuenta? Media hora no nos basta, pero te tengo una buena noticia, porque ya puedes visitarnos en nuestro canal de YouTube y suscribirte. Tendrás acceso a contenido exclusivo, más invitados, más historias, por supuesto, más inspiración, cada vez que quieras y desde donde quieras. YouTube, ahora, vive más. Ya estamos de vuelta en Vive Más y antes de la pausa, el abogado Víctor Buendía nos contó acerca de la trampa que lo llevó tras las rejas. Bueno, pastor, finalmente usted ejerciendo la abogacía, pasan muchas cosas y lo detienen en Estados Unidos. ¿Qué sucede? ¿Lo regresan a México para llevar su juicio aquí o se queda ahí en Estados Unidos? No, yo me quedé en Estados Unidos. Yo recuerdo que solamente había tomado $1,000. Le dije a mi esposa, nos vemos en la noche. Ya me llevo temprano al aeropuerto. Iba a una comida a San Diego. Y dijo, nos vemos en la noche. Y mi noche duró casi 3 años para regresar. Llego a un restaurante en Coronado y ahí ya estaba la DEA esperando, ¿no? Y pues pasaron cosas que no entendía. De hecho, no sabía qué estaba sucediendo. Y ya cuando me llevan a la cárcel, a la prisión federal, ya me empiezan a decir que por qué era. Y las personas que yo conocía como empresarios, creo que eran policías encubiertos, pero que no tenían nada que ver. ¿Y cuál era el delito del cual le acusaban? El lavado de dinero, $50 millones. Y entonces, no. ¿Y le dictaron sentencia? Sí, pero no por... la situación fue de que aunque no había cometido eso, pues habían detenido otro abogado también de otra cosa, y a él le dijeron, como yo no había nada contra mí, dijeron, pues, señala Buendía y tú te vas. Y aquel dijo que sí. Y entonces ya tenía una acusación en mi contra. Allá en Estados Unidos hay un tabulador de las penas. El máximo en aquel entonces, porque tengo todavía el libro con el que me condenaban, el número de nivel de delito era el 35 nivel. Yo no tenía nivel, o sea, no había para cuando me decían que darme 3 vidas, o sea, 75 años. 75 años en la cárcel. Sí, entonces decía que no, que no era posible. ¿Qué sintió usted cuando escuchó esa condena? No, pues era terrible. Primero yo sabía que no había nada y yo digo que hasta la juez la reté, ¿no? Cuando me iban a la corte reté a la juez que no era cierto y que yo hasta los iba a demandar, les dije. Y lo que me sostuvo, obviamente, era el amor de mi esposa, que siempre tiene una gran mujer, tengo una gran mujer como esposa, y que rezaba el rosario, pero yo veía que no servía, ¿no? Porque yo estaba acá, no podía dormir, y yo veía, ya me recuerdo, veía un pequeño grupo, como 6, 7 personas, que estaban arreglados y dormían. Y yo decía, ¿por qué, no? Y un día me acerqué y me resultó que eran cristianos, y ellos hablaban del evangelio y siempre los veía yo bien. Decía, pero ¿por qué ellos están bien y yo no? Y aquí leo rosario, nos daban cosas ahí y no pasaba nada. Le decía, ¿por qué? Y un día me recuerdo que me acerqué a ese grupo y estaban predicando precisamente Mateo capítulo 11, que dice, Señor, estás cargado y trabajado, ven a mí a descansar. Toma ejemplo de mí que tengo un corazón paciente y humilde. Y toma mi yugo que es más ligero llevar, ¿no? Entonces dije, si crees, todo es posible. Dije, yo quiero creer porque ya me habían presentado el evangelio
Pero ¿Y usted yo, se acordaba de esa persona de las llantas que le había compartido? sí, y donde me sentí tan mal, porque yo creí que había usado a la persona, pero me di cuenta que yo creí que estaba usando también al Dios falso, al que ellos no eran, porque ellos eran evangélicos, eran los enemigos, ¿no? Como abogado penalista yo tenía hasta una muerte que me había dibujado una presa, ahí lo tenía yo con sus flores y manzanas, lo que se hace. Y cuando yo veía que esto no servía, yo sentí un hueco en mi corazón y aquello lo veía en paz y dije, oye, por favor, háblame, ¿no? Del Evangelio. Y esta persona me presentó el Evangelio. Yo recuerdo cuando dije, te necesito, ayúdame, perdóname, ¿no? De todo corazón te pido, perdóname, sácame de aquí. Y yo me acuerdo que caía al suelo, ahí en esa parte de la prisión, y abría los ojos y no veía luz, no veía otra cosa más que luz, y lloraba, no sé por qué lloraba y lloraba y lloraba. Y llegó el momento en que, pues, cerraron las rejas y ya me llevaron por castigado porque no tenía que haber estado en esa sección de la prisión. Y ya cuando estuve ahí, nos leían el Evangelio, porque no había otra cosa más que leerlo, ¿no? Y entonces me di cuenta que existía el Señor. ¿Llegó Pero una Biblia a sus manos? no había Biblia. De hecho, la persona que nos lo decía de memoria. Ahí tener una Biblia era un privilegio, no era tan fácil. Y yo recuerdo muy claramente que un día de mucha debilidad por la noche que escuché una voz que decía, yo soy Yahvé tu Dios, al Dios que buscas. Y yo abría mis ojos y veía un rostro de fuego y me espantó mucho, ¿no? ¿De qué se trata esto? En la prisión, ahí se ven cosas terribles en la prisión, ¿eh? Cosas terribles, porque hay de todo. Y el hecho fue que, no sé cómo le hice, la cosa fue que llegó a mis manos una Biblia Reina Valera ya muy gastada, que traía un glosario, y la parte trasera hablaba Yahweh, el nombre santísimo de Dios. Digo, pues ese es el Dios que me está hablando, ¿no? Y entonces le volvió a pedir perdón, le dije que me ayudara, y que le iba a ofrecerle mi vida de todo corazón si me ayudaba. Y entonces, todo ese periodo empecé a hacer, viví en ayuno todo ese periodo que estuve en la prisión. Y yo me recuerdo que la juez que me detuvo, o que me estaba llevando mi caso, tenía cáncer. Y las audiencias que íbamos, pues ya, a pesar de que no era verdad, ya había que me acusara. La señora, me recuerdo que ya ese día que fue a corte, me dijeron, me regresaron que se había enfermado. Y me dijo el abogado defensor de allá, que la jueza había dicho que no me dejaran salir, que era un peligro para la sociedad americana. Entonces me cambiaron de juez. Mi abogado me trajo un acuerdo supuestamente para beneficiarme y resultó que me estaba vendiendo, me entregó. Oh. Me entregó que aceptaba todo lo que decían ellos. Y yo no entendía el lenguaje técnico, legal. Y lo firmé porque confiaba en el abogado. Cuando me van ante el juez y me leen los cargos, pues yo volteé a ver al abogado y hasta corrió, porque yo era tremendo en aquella época, sinceramente. Los asuntos yo los ganaba en México por la derecha, por la chueca, como fuera, pero los ganaba, por eso tenía mucha fama, ¿no? ¿Qué comenzó a hacer Dios en su corazón a través de la Biblia en medio de la cárcel? Porque ciertamente usted estaba preso, Sí, estaba privado de su libertad. sí. Pero ¿qué sucedía cuando usted iba al Señor, cuando leía la Biblia? Llegó un momento que leí la primera carta de Juan, capítulo 2, que dice el Señor que si pecamos, tenemos abogado para con el Padre, que Jesucristo el justo, Él es nuestro abogado defensor. Y yo soy abogado defensor. Y entonces dije, te lo contrato, ¿no? Casi, Señor, por favor, ten misericordia de mí, ayúdame, ¿no? Tú sabes la verdad, si a mi cliente no le deduciré, soy un hombre de palabra, ayúdame, te lo ruego. Y entonces empecé a compartir el Evangelio, a leerlo, porque es una forma de predicación, solamente leer. Yo no conocía nada de la Biblia y lo poquito que sabía era para contender, ¿no? Pero la palabra está viva y es eficaz. La palabra no está presa, es viva y eficaz y más cortante que una espada de filo, que entra y discierne los pensamientos. Entonces, y cuando pasa esto, yo recuerdo muy claramente que una de las personas que le empecé a compartir el Evangelio, porque una de las cosas que dije al Señor, yo quiero ser cristiano, pero no como esos que se juntan en una esquina y le tienen como miedo, ¿no? Y entonces yo me ponía en el centro del lugar a compartir y entonces la gente se juntaba y el grupo fue creciendo, porque se juntaban norteños, sureños, mexicanos y de todos, pochos, y pensaban que iba a haber una reyerta porque éramos muchos. Y después que se prediqué la primera ocasión,
Se fueron la segunda vez, tercera vez, y me mandó a hablar el director qué estaba haciendo, ¿no? Porque no había problemas y habían bajado allá picados. Allá te daban un lápiz pequeñito, le sacaban punta, o los cepillos de dientes le sacaban punta y picaban a la gente, o los mataban. Y bajó el índice. Entonces me habló de que estaba haciendo, y dije, no, pues estoy predicando el Evangelio. Y el hecho es de que cuando conocí al Señor Jesucristo, y lo digo abiertamente, yo sentí más libertad ahí que en la calle. Porque en mi oficina yo tenía como 20 abogados trabajando para mí. Y así como dice el apóstol Pablo, todo lo perdí. Y para mí es basura porque conocí a Jesucristo, ¿no? No es que yo lo haya ganado, Él tuvo misericordia de mí, todo honor y toda gloria sea para Él. Y sentí esa libertad que en la calle no tenía. Usted tenía una condena de 75 años. Era estaba sobre mí. En medio de esa condena, usted conoce al Señor. Dios lo toca tan fuertemente en su corazón que ahora usted comparte a los demás acerca de esta fe que se encuentra en la Biblia, en la verdad, y la verdad los hará libres. Amén. Y entonces cambian a la persona, a la jueza que llevaba su caso. Así es. Hay una nueva jueza que comienza a revisar, desentierra las carpetas. ¿Qué sucede? El hecho fue que cuando me presenté ante la juez, vieron mi defensa, vio que había sido militar, ahí estaba mi cárdex, vio, ella fue la que me dijo, usted ha ayudado a más de 700 personas aquí. Yo no sabía que los americanos son tan puntuales que sabían lo que hacía. Sabían, por ejemplo, que yo me paraba y mi cama la hacía perfectamente como me había enseñado en el ejército, bien arreglado, todo. Yo trabajé todo el tiempo allá. Dice el Señor, para los que creen, estas señales seguirán en mi nombre, se echarán fuera demonios, comerán cosas mortíferas, no se hará daño, habrá nuevas lenguas y pondrán manos sobre los enfermos y sanarán. Y el Señor me permitió orar por muchas personas. Yo me recuerdo cuando eran 70 gente que había tenido diabetes y se acabó, dejé de contar, y entonces hizo muchas obras. Y todo eso lo tenía la juez en el expediente. Dijo, usted tiene esto, lo acusan de esto, firmó esto. Pero yo le doy tanto, 17 meses, eran como 2 años y más, 2 años y medio más. Yo no lo puedo dejar libre, pero yo le doy esto. Y después supe que esa juez era cristiana. Dios acomodó todo para que... Venir a la verdad y la verdad los hará libres. Y el Señor en su misericordia me permitió eso. Por eso yo cuando regresé le dije, Dios es fiel, es grande y poderoso. Solamente tengo que servirle a Él y dejar todas esas mentiras. Me habían dejado una cajita ahí con las cosas del rosario, fui y los eché a la basura. Le dije a las personas, esto no sirve. El único que sirve es tener una verdadera vocación ante el Señor, una convicción. Y por esa razón ahora predicamos de una manera tal que dice la palabra que hay que exaltar a nuestro Salvador. Que el que está escuchando se humille porque es pecador. Y promover la santidad en las personas. Dios le permite regresar con su familia, dejar la vida que tenía y comenzar una nueva vida. En resumen, ¿qué podría decir? ¿Qué es lo que Dios hizo en su vida? Le doy gracias al Señor Jesucristo todo. No hay otra cosa que mis pueblos no pueden decir más que darle honor y gloria al Señor, porque me transformó de ser hombre vil que había lastimado tanto a mi esposa, a mis hijos, que Él me permite recoger ese amor por ellos, el perdón de mis hijos, de mi esposa, ellos conociendo a Jesús. Me recuerdo que destruimos todo lo que tenía de idolatría. Me puse a cuentas con todas las personas, pedí perdón a los que había lastimado, a mis padres, a todos. Transformó ese ser que era muy egoísta, muy vanidoso, que creía que todo giraba alrededor mío, y me doy cuenta que no, que si no fuera por la misericordia del Señor no podríamos hacer absolutamente nada. Como abogado, pues me ha puesto en lugares donde comparto a políticos, a ministros, jueces, a expresidentes. El Señor me ha permitido hacerlo para honor y su gloria, siempre. Así como yo entiendo ahora que aunque era injusto lo que me había pasado en la prisión, fue un plan de Dios, porque los planes de Dios son perfectos. Yo bendigo a la prisión de donde estuve, porque si no, no hubiese conocido al Señor como lo conocí. Así es, toda la honra y la gloria la merece solamente el Señor. Al Señor. Y doy gracias a la presencia de su Espíritu Santo, que no me abandona, está conmigo, ¿no? Y hasta el último de nuestros días. Gloria al Señor. La Biblia dice
Si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. Sí, me encontrarán, dice el Señor. Pondré fin a su cautiverio y restableceré su bienestar. Los reuniré de las naciones a donde los envié y los llevaré a casa, de regreso a su propia tierra. Esto está en Jeremías 29, versículo 13 y 14. Y fíjate que muchas veces, al crecer a lo mejor en una religión, solemos pensar que lo que Dios quiere de nosotros son flores, veladoras, que le demos cosas a cambio de que Él nos dé otras, como una especie de transacción, como una especie de trueque. Pero quiero decirte esto, Dios no necesita nada de ti, porque Él es el dueño de todo el universo. Imagínate, no hay nada en el mundo con lo cual pudieras comprarle la salvación a Dios. Pero lo que a Dios le agrada, ¿sabes qué es? Es un corazón humillado, que reconoce que le necesita y que necesita verdaderamente de Él. A ese tipo de corazón, a ese sí, Dios no lo va a rechazar. Si tu corazón tiene sed del Señor, hoy te invito a que le pidas su espíritu desde lo más profundo de tu ser y que le digas: Señor Jesús, el día de hoy yo vengo ante ti arrepentido o arrepentida de que he pensado que yo te puedo comprar favores, Señor. Perdóname, porque lo que yo te ofrezco es nada para ti, Señor. Sin embargo, diste a tu Hijo Jesucristo para pagar el precio de todos mis pecados, de todos mis errores, de mi egolatría, Señor, de considerarme autosuficiente. Perdón. Señor, yo sé que Jesús pagó el precio de mis pecados en la cruz del Calvario. Él tomó todo lo que a mí me correspondía y lo pagó en la cruz. Señor, yo creo que a través de ese sacrificio tú me perdonas, Señor, y me ves completamente nuevo y diferente. Y creo que si tú le levantaste de entre los muertos, también me puedes levantar a mí a una nueva vida. Me rindo ante ti. Decido abandonar una religión porque hoy quiero tener una relación verdadera contigo a través, Señor, del arrepentimiento que has puesto en mi corazón. Enséñame a vivir de la manera que tú quieres y transfórmame en la persona que tú quieres que yo sea. En el precioso nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Y si el día de hoy has hecho esta oración con nosotros, quiero invitarte a que escanees el código QR, porque queremos orar personalmente por ti, queremos conocer tu historia de una manera personal y, por supuesto, quiero invitarte a que esta nueva relación con el Señor sea a través de la Biblia, de su palabra, que la leas, que creas en ella y a través de esta relación con Dios, Él te va a ayudar a poder dejar toda esa antigua manera de vivir que tenías y te va a llevar para una nueva vida que, créeme, que es hermosa y gloriosa, no libre de retos, pero sí con una fe verdadera de su mano. Pastor, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Qué privilegio haber escuchado su historia y también todo lo que Dios ha hecho en su vida. Gracias, Pastor. Gracias a Dios ustedes. lo bendiga y le siga usando para su honor y su gloria. Así sea. Muchas gracias. Al contrario, Pastor. Y bueno, a todos ustedes quiero invitar a que no le cambies, porque al volver te vamos a contar cómo tú has sido parte de un cambio duradero en las vidas de muchas familias. Enseguida regresamos. Nos encanta escuchar las historias de personas que se encontraron con Jesús por medio de los contenidos de Vive Más. ¿Eres una de las personas que ha orado con nosotros y que ha visto la respuesta de Dios en su vida? Nos encantaría conocer tu historia. Debajo de este video vas a encontrar un link. Dale clic y escríbenos. Tu historia con Jesús también podría inspirar a otros, como sucedió contigo. No te pierdas la oportunidad de contar lo que Dios ha hecho por ti. Muchas familias dependen de sus pequeños negocios para llevar el sustento a la mesa, pero muchas veces la falta de herramientas, insumos o capacitación malogra sus esfuerzos. Gracias a tu generosidad, ahora podemos ver cómo esos obstáculos van desapareciendo. Desde hace algunos años,
Club 700 México y Orphans Promise han buscado formas de ayudar a que las familias puedan ofrecer una mejor calidad de vida a sus hijos. Para hornear las galletitas. Junto a nuestros socios, hemos brindado herramientas y capacitación para proyectos económicos en todo el país. ¡Gracias! Aunque estos proyectos ya han comenzado, muchos carecen de las herramientas básicas para satisfacer las necesidades de sus vidas. Es fundamental que estos proyectos prosperen para que garanticen que la familia permanezca unida, brindando atención y un entorno seguro a sus hijos. Luego de pasar un tiempo conociendo a la familia y sus necesidades, evaluamos cuál sería la ayuda más adecuada que podemos brindarle para que su negocio crezca y alcancen las metas deseadas. Diseñamos un plan con objetivos a corto, mediano y largo plazo para rendir cuentas del progreso. Esto también ayuda a la familia a establecer una visión y misión para su negocio y a mantener manejable su carga de trabajo. Durante las siguientes semanas, las compras se planifican y se realizan. Después las herramientas se entregan como sorpresa para ellos. Nuestra esperanza es que las utilicen de inmediato para poner en marcha su negocio. Monitorear el progreso de cada proyecto comunicándonos frecuentemente con nuestros socios nos ayuda a apoyarles a que las familias crezcan. Para nosotros, entregar las herramientas necesarias también significa darles la capacitación adecuada para prosperar ese negocio. Estamos confiados en que estos impulsos van a impactar a sus familias y también a sus comunidades. Gracias a ti por ser parte con tus donaciones de esta mejora en las familias. Qué satisfactorio es ver las sonrisas de familias enteras que están recibiendo la ayuda gracias a ti. La reactivación económica de ellas es solamente uno de los muchos proyectos de Club 700 México junto a Orphans Promise y sus organizaciones asociadas. Y queremos reconocerte precisamente a ti porque tu corazón generoso es el causante de todas esas sonrisas llenas de esperanza y agradecimiento que acabas de ver. Gracias porque un día decidiste aceptar la invitación de unirte a Club 700 México. Y si aún no das el paso, te invito a comenzar con 200 pesos mensuales. Solamente tienes que escanear el código QR que aparece en tu pantalla y en un par de clics estarás convirtiendo tus pesos en esperanza. Y bien, de esta manera terminamos el programa del día de hoy. Sé que ha sido de enorme bendición para tu vida y queremos escucharte. Así es que también escríbenos a través de nuestras redes sociales @ViveMásTV. Que Dios te bendiga y nos vemos en la siguiente emisión de Vive Más.